Ok, en foros anteriores, en presentaciones anteriores, he tenido la oportunidad de mostrarles un poco, pues justo de la investigación del delito, de la prueba testimonial, y en esta ocasión en particular les voy a hablar de métodos y técnicas que existen actualmente para evaluar el testimonio. ¿Por qué? Porque nos ha parecido súper importante saber en un procedimiento cuando alguien me miente y cuando alguien no me está mintiendo, o por lo menos cuando puedo confiar en lo que me están diciendo, en términos de justicia. Canibalismo está mal, ya, todos entendimos esto. Sí, a ver. Ok. Bueno, el testimonio es una herramienta clave en el proceso penal, sencillamente porque la aproximación a la descripción de un hecho, la narrativa que tenga alguien de cualquier cosa que le haya pasado, resulta que es la puerta para poder acceder a la justicia. Entonces, el testimonio se convierte en esta herramienta que es indispensable siquiera para iniciar los procedimientos, ¿ok? Nadie puede iniciar un procedimiento penal, una investigación, si no hablas de ello. Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve muy importante el testimonio. Ahora, ¿qué implica? Una persona va a relatar ante un tribunal su percepción sobre ciertos hechos relevantes para el caso. Y la fiabilidad va a depender de factores como la memoria, la sinceridad, las condiciones en las que se puede dar esta declaración y las condiciones en las que se percibió, ¿ok? Así que bueno, vemos que es sumamente importante y es esencial porque, como les decía, va a estar estrictamente ligado al concepto de verdad. No en un concepto de verdad en donde estamos renunciando a la verdad absoluta, la verdad con V mayúscula, y en donde aceptamos que existe cierta condición de construcción cognitiva y social que va a permear en nuestros testimonios, ¿vale? Y esto nos va a dar acceso a la justicia, ¿y qué creen? Esto no es, ustedes, bueno, todos lo sabemos, la justicia no siempre ocurre en nuestro país y esto nos lleva a errores judiciales. Estos errores judiciales tienen mucho que ver con testimonios que son verdaderos, pero que no tienen fiabilidad. Y entonces no te creo, lo que me dices no creo que haya pasado. O todo lo contrario, ¿vale? En estos escenarios, ¿qué va a pasar? Que vamos a tener inocentes, probablemente encarcelados, o, no, bueno, no sé cuál es el escenario que sea peor, o peor, un culpable en las calles, ¿vale? Eso tiene un impacto tremendo en nuestra sociedad. Y no solo porque me guste la investigación criminal y les digo que esto es muy importante, pero fíjense, les doy estas cifras de nuestro país. Un análisis de 500 sentencias penales en la Ciudad de México reveló que el 68% de las condenas se sustentaron principalmente en testimonios. ¿Esto qué quiere decir? Que todas estas sentencias, el elemento crucial para decir eres inocente o eres culpable y dar acceso a la justicia es lo que alguien dijo. Tremendo, ¿no? La sobrevaloración del testimonio en México, bueno, hablan de que 7 de cada 10 casos lo utilizan, contrasta con una baja fiabilidad. El 45% de las apelaciones exitosas se deben a que hay testimonios contradictorios y esto impacta en la veracidad de aquello que se dice y en la impartición de justicia. En el sistema de justicia, los testimonios representan el 63% de las pruebas presentadas en audiencia. Esto supera una prueba pericial, que es esa evidencia científica u otro elemento material de análisis que pueda hacer frente al testimonio, que solo es un 22%, y las documentales, que son el 15%. Entonces, pareciera que no, es grave, pero el 63% de las pruebas hablan de lo que pudiera ser falso, o lo que pudiera alguien venir a decirme a manera de chisme, ¿ok? Entonces, ¿qué hicimos? Les comento un poco de lo que hicimos. En el laboratorio de psicología cognitiva nos abocamos a una revisión bibliográfica, ¿ok? Este fue el diseño. Buscamos en bases de datos, ¿para qué? Para poder tener como criterios de búsqueda neurociencia forense, detección de mentiras, testimonio, credibilidad, y en donde las muestras, todo esto que fuera experimental y que la muestra fuera mayor a 30 personas, e incluimos 78 artículos, ¿vale? Y les va a sorprender lo que de ahí se desprende. Ok, ay.
Tenemos métodos tradicionales de evaluación del testimonio. Actualmente, ¿cómo se evalúa? O sea, eso es importante y es lo que nos comentaba la abogada, la ponente pasado. ¿Cómo? Puede ser a través del análisis de contenido. No es otra cosa más que alguien me diga algo y el contenido de esa narrativa la evalúo en términos de coherencia narrativa, es una coherencia interna, coherencia externa, que es qué tan relacionada está con otros elementos probatorios, y cantidad de detalles específicos. Ustedes díganme si han estado en alguna situación de riesgo, algún choque, alguna situación que los asaltaron, díganme cuánto detalle pueden dar. La última jurisprudencia al respecto habla de los detalles específicos como uno de los 3 criterios a valorar por los jueces. Una ya de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el 2023 dijo que ese es un criterio para evaluar la fiabilidad de un testimonio. Y es la más reciente que tenemos al respecto. Entonces, pues tenemos métodos tradicionales, que me voy a ir muy rápido. Ya lo han escuchado, ya lo han visto hasta en las películas, el polígrafo. Famoso detector de mentiras que ya vimos que tiene una gran tasa de errores, ¿ok? La frecuencia cardíaca y su variabilidad. Si te pone nervioso algo, por supuesto no voy a estar esperando patrones de frecuencia cardíaca y no puedo discriminar entre la verdad y la mentira, esa es la realidad. ¿Qué otros? Presión arterial, tomografía infrarroja, todos estos métodos muy tradicionales tienen un riesgo y este riesgo es la subjetividad del evaluador. Lo mismo pasa con las entrevistas poligráficas. Estás conectado, sí, pero la evaluación la hace la persona que está ahí en un cuestionario y al final solamente tiene estas medidas que correlacionan con lo que esa persona evaluó, como si eres creíble o no eres creíble, eres fiable o no eres fiable. Y dejamos a un lado que sí que puede haber marcadores mucho más objetivos que se puedan medir, ¿ok? Bueno, hay limitaciones significativas como la influencia de variables individuales y contextuales de los resultados y hay una falta de estandarización. No tenemos un método estandarizado actualmente en nuestros tribunales. Hablo de derecho penal, esa es mi área totalmente, y no existen, ¿de acuerdo? Entonces así puedo ir, la compañera puede ir y dictaminar en materia de credibilidad o de validez testimonial usando polígrafo y va a ser válido. Yo puedo ir y hacer una evaluación SVA o un monitoreo de realidad y va a ser igualmente válido, ¿de acuerdo? Ahora, no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar atrás. Tenemos técnicas neurocientíficas. Actualmente tenemos cosas mucho más interesantes como la resonancia magnética funcional, en donde, bueno, han demostrado que esta técnica es eficaz para identificar patrones de activación cerebral en distintas zonas para verificar si los recuerdos que tiene una persona son verdaderos o son falsos, ¿vale? Principalmente áreas involucradas, hipocampo y corteza prefrontal. También tenemos la magnetoencefalografía, que mide campos magnéticos generados en la actividad neuronal y permite de igual manera detectar mentiras de verdades, y pongo todo así en comillas, porque va a tener que ver de entrada en la forma de codificación de la información. Eso es una de las limitantes que tienen este tipo de estudios, porque probablemente si el error de codificación fue en la percepción, durante la percepción, entonces voy a dar un relato que considero verdadero y claro que voy a activar hipocampo y corteza prefrontal y todo lo que ustedes quieran, pero el error estuvo en la percepción, ¿vale? Los potenciales relacionados con eventos, ¿qué creen? Que esto lo utilizan mucho en la India y es una cosa fantástica, pero en estos potenciales evocados de eventos utilizan G y buscan la respuesta a un evento, a un estímulo al milisegundo 300, y si generas un pico en este milisegundo, entonces tienes registro de que algo verdaderamente ocurrió. Pero esto nos da la oportunidad de pues tener muchísimas más herramientas para poder verificar si lo que me dices es cierto o no, con preguntas muy particulares de la carpeta de investigación. Detalles, por ejemplo, que solamente un imputado o un agresor tendría, ¿ok? Y en ese momento es posible verificar, claro que entonces sí tiene una reacción ante cierto, si este fue mi arma homicida y entonces tienes un P300 activado y nadie sabía que ese era el arma homicida, por supuesto que entonces tenemos grandes indicios de quién puede ser el agresor,
¿ok? Está súper prometedora, pero recordemos que todo esto tiene que ser contextualizado y abordado desde distintas disciplinas. ¿Qué resultados tenemos? El eje que les comentaba tiene un 87% de éxito. La resonancia magnética funcional, el 89%. La resonancia magnética, integrando inteligencia artificial, entrenándola con criterios de validez testimonial tradicionales, resultó ser que daban un 93% de precisión reportada, ¿vale? Este mismo, pero en aparato portátil, porque ya sabrán ustedes que las resonancias magnéticas y demás, de pronto pues, no te puedes llevar a tu población a tremendo aparatote y la validez ecológica de tu experimento se te va a la basura y demás, pero bueno, con tecnología portátil hay una precisión reportada del 86%, los rastreadores oculares en compañía con lectura de electroencefalografía aumenta las probabilidades de éxito en un 93%, y esto nos habla de qué. Bueno, ya para qué les digo, el polígrafo, olvídense de él, ¿ok? 68%. Estamos muy por encima, es tecnología cincuentera, que ya no deberíamos estar usando. Y la inteligencia artificial, me da miedo decirlo, pero ha tenido mucho éxito en la evaluación de testimonios, de un 88% versus un 73%. Entonces, ¿qué resultados claves de esta revisión que se hizo? Fue que, pues bueno, teníamos mayor fiabilidad en este reconocimiento de testimonios verdaderos y falsos con los siguientes métodos, que es la resonancia magnética funcional, incluyendo los aparatos portátiles y los potenciales evocados P300 y el N400, que es tardío, casi no se usa, pero el P300, ¿vale? ¿Esto de qué me habla? Voy muy rápido, discúlpenme, pero ¿esto de qué nos habla? De que tenemos una obligación de abandonar la monodisciplina, porque la evaluación desde una sola disciplina nos está siendo insuficiente. Actualmente, a través de periciales en materia de psicología o criminología, seguimos apostándole a la evaluación subjetiva de quien está haciendo este trabajo, cuando ya tenemos la oportunidad de conjugar disciplinas y tener resultados mucho más fiables. En este caso les pongo el ejemplo, por ejemplo, de esta parte. Hay 10 estudios en particular que me gustaría que en algún momento se los pudiera compartir, que seleccionaron resonador magnético, incluyendo también rastreo ocular. Y aunado a eso, inteligencia artificial entrenada con criterios de evaluación testimonial, y lograron una precisión del 93%. Imagínense qué maravilla que podamos utilizar esto con todos estos asuntos que les dije, en donde el 68% de las carpetas están basadas en el chisme de alguien que fue y les dijo, ¿no? Entonces, esto nos habla de una gran oportunidad y un gran avance y un gran camino para que puedan complementar y desprendernos de los métodos aislados y poder acercarnos un poquito más a la verdad, si así me lo permiten decir, todos aquellos que vienen del seminario de Filo. La verdad, por lo menos a un consenso entre la verdad jurídica y la verdad general, ¿ok? Hay desafíos éticos, por supuesto, porque ¿qué creen? Conectar a un imputado sería violatorio de derechos fundamentales, no puedes obligar a nadie a ninguna de este tipo de técnicas. Ni a testigos, pero asumiendo que la población va a colaborar y que se prestarían, esa es la discusión. La interdisciplina, como ya lo mencionaba, habría que abordar grupos interdisciplinarios que permitan una evaluación mucho más objetiva del testimonio. La importancia de la validación ecológica de los experimentos, porque es perdón, pero sencillamente absurdo que en una evaluación de testimonio pretendamos tener registros de biomarcadores o de todo esto con 40 cables en la cabeza y que finjas ir pasando por la calle para ver qué es lo que pasa. Es complicado, ¿vale? Y, pues claro, los hallazgos deben ser comunicados con claridad. ¿Para qué? Para que entonces este manual de buenas prácticas y este manual que tienen un manual de razonamiento probatorio, que tienen un apartado especial de testimonios, deje de hablar solo de la memoria
y de cómo las personas son capaces de replicar con detalle aquello que vivieron, si es real, y que tengan un marco teórico mucho más robusto en donde les permitan, pues claro, desde otras áreas, evaluar de manera correcta el testimonio. Así que, pues claro, necesitamos generar bancos de datos neurocognitivos multiculturales porque, ¿qué creen? Todos estos estudios y demás no son en población latinoamericana, ¿ok? Entonces, estamos como 2 pasitos atrás, pero eso no quiere decir que tengamos un compromiso para empezar a explorar las ciencias cognitivas, sobre todo ahorita que lo vi, me acordé de las ciencias cognitivas forenses. Ya es momento de aplicarlas. Y haciendo este disclaimer un poco, la neurociencia del testimonio no busca reemplazar al juez, ¿ok? Solamente busca darle herramientas para predecir con evidencia. Más una colaboración interdisciplinaria. Ese sería el camino para una verdadera validez testimonial y que podamos alcanzar en algún momento la verdad y la justicia. Muchas gracias. Sí. Más avanzado. En este tipo de estudios hay muchísimos estudios con electroencefalografía en la India. Curioso, ¿verdad? Y Estados Unidos también, bastante. Hay casos muy emblemáticos en donde se ha podido descubrir que hay personas que han estado condenadas y cumpliendo esta sentencia así de muchísimos años y que después, como recurso alternativo, hacen este tipo de pruebas y resulta ser que efectivamente no era culpable. Y no, pues ya, ¿qué haces? ¿No? Hola, gracias. En términos metodológicos, varios de los estudios dicen entornos controlados. Sí. ¿Qué significa entornos controlados? Pensando que se me ocurren muchísimas variables externas, pero también se me ocurren muchísimas variables internas del sujeto que está emitiendo el discurso que podrían afectar la lectura de cualquiera de los métodos. Así es. Justamente es una de las limitaciones de los papers que se analizan. ¿Por qué? Porque dicen entorno controlado para poder tener acceso y control de la información, del estímulo que te presento, y eso le resta en automático validez ecológica. Esa es la realidad. Entonces, por otro lado, los estudios que sí cuentan con este escenario de validez ecológica, terminamos con un cuestionario subjetivo de, y pues entonces, ¿tú qué viste o qué hiciste? Ese es el verdadero reto, pero creo que te va a gustar. Ay, yo me estoy haciendo publicidad, ¿no importa? No. Bueno, te va a encantar mi proyecto de investigación porque justo planteo que no solo necesitamos un ambiente en donde sea posible controlar ciertas variables, pero debemos de tomar en consideración a lo que le llamamos debilidades epistémicas en este proyecto, que son factores internos que tienen que ver con personalidad del sujeto, aquello que pasa aquí y que ya te construiste a lo largo de los años, y que conjugado con variables externas como pueden ser la luz estaba mal, estaba el imputado a mucha distancia y no lo logré ver, el ruido, una tormenta eléctrica, lo que sea que esté pasando en el entorno, porque esas dos variables conjugadas me van a dar términos muy, muy, muy específicos de cómo va a ir disminuyendo mi capacidad de narrar con detalle, o siquiera percibir, no codificar. Entonces, el próximo paso, y es una de como de ¿qué sigue ahora, ¿no? La visión, ¿qué va a pasar? La proyección de este tipo de estudios es el uso de tecnología portátil que nos permite el espacio controlado sin que tenga que estar sentado y conectado, porque eso, obvio, no es nada natural, ¿no? Y además definir en qué momento se va a hacer. ¿En qué momento? La obtención del discurso, ¿no? Claro, claro. Ay, te digo que te va a encantar. Por ejemplo, yo acoté a 1 hora, porque es 1 hora desde que ocurre el evento criminal hasta esa hora, que es como un plazo máximo en el que arribe la primera autoridad a decirte, ¿qué te pasó? Exacto, sí, para que no existan, entonces, porque una de las debilidades epistémicas externas es la comunicación con otros. Oye, si viste, traía un cuchillo, te diste tamaño, y cuando te declaran, tú ni lo viste, y declaras que sí viste el cuchillo. O sea, sí, para evitar ese tipo de distorsiones. Entonces, sí, acoté a 1 hora. Justo como anécdota, nos asaltaron una vez a todos en un camión. A la hora de declarar, nadie sabía en qué punto nos habían asaltado, o sea, en qué punto del camino. ¿Y no sería como entonces, clave? Dijo, no, es más adelante fue en el kilómetro sí, tal, en el siguiente. Sí, claro, ¿en dónde fue? Ahora, aquí quien tenga los abogados, entonces no tenemos lo mínimo, circunstancia de modo, tiempo y lugar.
Es como lo mínimo indispensable para iniciar una carpeta. Sí, entonces, pues bueno, esto les quería compartir un poco de los resultados de la revisión bibliográfica. Gracias. Bien. ¿Alguien más? Gracias. Todo lo que mencionaste es maravilloso y viendo cómo está el sistema de justicia actual, tenemos un reto enorme, enorme. Grande. Pero quería preguntarte, ¿tienes ahí la medición de cada método para valorar el testimonio? Tiene un resultado, un porcentaje. ¿Tendrás un comparativo de la base humana, o sea, es decir, de los jueces? ¿Qué resultado de asertividad tienen? Respecto de estas técnicas, Así es. no tengo, que sería súper interesante, Sí. porque al final es, en términos de objetivos de evaluar la verdad o la mentira, ahora quiero ver cómo se percibe al tomador de decisiones. Entonces, como me acoté a esta primera hora del evento criminal, ya no he hecho el análisis posterior para irnos como en una línea, según yo, cronológica, procesalmente coherente, según yo, ¿no? Entonces, en esta hora es lo que hago el análisis, pero es súper interesante que al final, lo que les he dicho en algunas ocasiones, la exposición de un medio probatorio, sobre todo la testimonial, se convierte muchas veces en un ejercicio retórico. ¿Qué tan convincente soy? Y en eso, eso va a afectar de manera directa a mi credibilidad. Entonces, ¿qué pasaría? Es muy interesante lo que dice, porque la comparativa entre la percepción del juez y lo que ya vimos que es objetivo, ahí sí pudiéramos decir que juez está yendo con su corazón, ¿no? Y no con aquello que está viendo. Pero no he hecho esa revisión. Pero es bien Sería muy interesante porque en mi experiencia los jueces crean una intuición impresionante y a veces ni ellos mismos te explican cómo llegar a una deducción, pero es tal que parece que están viendo los hechos tal cual como fueron, nada más basándose en los testimonios que les dieran. Pero valdría la pena hacer un comparativo para ver si como capacidad humana no estamos tan perdidos todavía, ¿no? O sea, si estamos bien. Estaría muy Muchas gracias, pero maravilloso tu trabajo. Felicidades. Gracias. Pues, muchas gracias, Alejandra. Una última, porque ya necesitamos avanzar. Nada más rápido, ¿cómo es que se maneja estos sesgos de interpretación? O sea, porque digamos que utilizan como estas técnicas, pero ¿cómo es que nosotros podemos saber que la persona interpreta lo real, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, si dices que le gritó, pero a lo mejor y la persona en realidad, no sé, le habla fuerte, pero para mí no estoy acostumbrada a que hablen fuerte, para mí lo interpreto, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, se podría interpretar que lo que estoy diciendo podría ser verdad o mentira, ¿no? Porque yo lo aseguro de esa forma, pero en realidad no es así. ¿Cómo es que se plantea esto a pesar de estas técnicas que se utilizan? Bien, generalmente se hace una evaluación cuando se hace validez testimonial, que esto les advierto que es en el mínimo de los casos, pero cuando se hace validez testimonial, al sujeto que virtió testimonio es posible hacer la evaluación justo de pensamientos, un inventario de pensamientos automáticos, por ejemplo, para determinar qué tipo de sesgo puede presentar. Un monitoreo de realidad en donde a través de entrevista se hacen ciertos escenarios y reporta. Otra vez es el autorreporte y otra vez es un experto adicional haciendo esta evaluación, ¿vale? Entonces, con los resultados de estas baterías, es posible dar la anotación en el reporte como tal, pero a la hora del juicio, si es a lo que te refieres, ya no existe eso. Ya es solamente la impresión del tomador de decisiones, del juez. Es enteramente que le genere convicción, más allá de toda duda razonable, lo que sea que eso signifique para ellos. Sí, eso es lo verdaderamente grave, porque al final, como método para poder mediar un poco y que el resultado sea objetivo, pues entonces no nos enfrentamos a uno y tenemos un tribunal. O sea, son 3 jueces, pero con exactamente, o sea, con sesgos, con información ahí retorcida a veces un poco. Otra forma de poder nivelar estos sesgos de alguien que me gritó es tener pruebas de descargo, es decir, la contraparte puede tener también testigos que digan, yo estaba ahí y no es cierto. Y otra persona que diga, es verdad y ella siempre exagera todo.
y así hacer este balance. Sí. Muchas gracias, A Alejandra. ustedes, gracias.